Muy buenas tardes a todos los que se van a conectar, los que están conectados. Gracias damos al Señor porque tenemos la oportunidad, tenemos una cita con la palabra. Todos los creyentes debemos saber siempre, tener una conciencia de que tenemos una cita con la palabra de Dios. No es solamente el sentido de leer la palabra, no, es el aspecto de que es una cita realmente con el Señor, con la cual todos podríamos participar en cada momento. No podemos nosotros ser egoístas en el sentido de saber de que Dios nos habla solamente de una forma personal, pero Dios habla a su cuerpo y a cada uno de sus siervos y a cada uno de los ministros nos enseña lo que nosotros debemos enseñar, lo que nos corresponde enseñar. Pero para poder enseñar y recibir con claridad la palabra, tenemos que definir en nuestros corazones que cada día de nuestras vidas debemos de tener una verdadera cita con la palabra de Dios. Entonces, cada vez que tú abras tu Biblia, no estás abriendo tu corazón a un libro, sino realmente estás teniendo la cita con el creador del universo, que es el Verbo divino. El mismo que creó todas las cosas, es el mismo que está haciendo en tu vida y en mi vida, diseñando un propósito de acuerdo a su voluntad. El día de ayer comenzamos una serie que titulamos La fuerza de los pensamientos. Y hoy vamos a comenzar leyendo dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, y el segundo es en 2 Corintios capítulo 2. Mire muy bien lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Escuche bien, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa el entendimiento entenebrecido? Significa ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y también por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados. Por eso es que les digo que cada vez que abrimos la palabra debemos de ser enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo establece una enseñanza que nos pone a todos en la línea del aprendizaje. Tú y yo debemos entender por qué el cuerpo, por qué los pensamientos, por qué las emociones, por qué las acciones, por qué los deseos engañosos. Bueno, todo eso es motivado porque vivimos dentro de un cuerpo corrupto, un cuerpo que nace con la tendencia siempre a pecar delante del Señor. Fíjate lo que dice 2 Corintios 2:16, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, a los Corintios, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay una versión que me gusta, cómo es que nos ayuda a entender mejor este pasaje bíblico, y lo encontramos en el mismo pasaje de 2 Corintios 2:16, dice así, como dice la Biblia: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? Es una pregunta. ¿Quién puede darle a Él consejos? Pero nosotros tenemos, dice, el Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Ahora lo podemos entender mejor lo que dice 2 Corintios 2:16 cuando dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? Nosotros pensamos como piensa Jesucristo. Ahora, esta es la parte que nosotros debemos crecer, en que nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar debe de cambiar.
Ahora, no se cambia por voluntad humana, se cambia por voluntad de Dios. Nadie puede vivir una vida en el Espíritu si no es guiado por el Espíritu y si no tiene el poder del Espíritu. Nadie puede obedecer si no es por el Espíritu. Nadie puede perdonar si no es por el Espíritu. Nadie puede arrepentirse si no es por el Espíritu. Porque recuerda, solo las obras del Espíritu son las que agradan al Padre. Por eso es que lo que el Padre pide en mí es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es la manifestación y es la evidencia de la obra del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente? Vamos a comprender un poquito. Por medio de la mente, tú puedes pensar, puedes imaginar, puedes recordar y puedes entender. 4 cosas que se pueden hacer con la mente. Repito, con la mente podemos pensar, imaginar, recordar y entender. Maravilloso instrumento que Dios nos ha dado, pero tan peligroso como un cuchillo que puede utilizarse para bien, pero también puede ese cuchillo utilizarse para mal. Esa es la situación que tenemos nosotros día con día, de cómo poder entender, cómo usar este instrumento y cómo permitir que ese instrumento que se llama mente no permitamos que gobierne nuestros pensamientos, ni sea la fuerza de nuestras acciones, porque el ser humano en sí camina en base a la fuerza de sus pensamientos. Por eso es que a veces se entiende mal el concepto bíblico de creer en la palabra de Dios. Hay gente que piensa que el creer tiene que ver en cuanto a la fuerza de los pensamientos. En cierto sentido sí es así, pero la verdadera fuerza debe de provenir del corazón, en donde debemos aprender a guardar la palabra de Dios, porque cuando aprendemos a guardar la palabra de Dios, entonces nutrimos nuestra mente de pensamientos correctos. La mente entonces es el centro de nuestra personalidad humana. Tu personalidad humana está en tu mente y la hacemos realidad a través de nuestros pensamientos. Hay gente que tiene una mente diferente, pero expresa con sus acciones algo diferente. Significa que está guardando una verdadera personalidad. La gente que se dedica a la maldad y que nosotros nunca sospecharíamos que se dedicaría a eso, porque naturalmente la mente es algo que humanamente nadie puede leer, pero aquella persona que posee esa mente pervertida o llena de maldad, sabe que en cualquier momento esa maldad se puede desatar a una vida de desobediencia. Y esta mente, que es el centro de nuestra personalidad humana, y lo que logre manifestar allí, te va a influenciar. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Entonces, si nuestra mente es el centro de nuestra personalidad y lo que se logre influenciar o manifestar en ella, eso influenciará en tu vida para bien y para mal. ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú te dejas influenciar? Todo lo que tú te dejas o en lo que tú te dejas influenciar se manifestará en tu mente o se manifestará en tus pensamientos. La cosa más poderosa que un ser humano tiene sobre la tierra son sus pensamientos. La herramienta más poderosa que un ser humano tiene son sus pensamientos. Porque la mente en sí solo contiene pensamientos. Por lo tanto, los pensamientos son más importantes que la mente. Lo que le da el valor a la mente, positivamente o negativamente, son nuestros pensamientos. Entonces, en nuestros pensamientos, lo que determina nuestra vida es ello, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan nuestra vida. Tú no determinas tu vida por lo que tú en tu vida sientes ser, sino lo que tus pensamientos te hacen vivir. Nosotros somos lo que hay en nuestros pensamientos. La mente en sí, entonces, recuerda, es un campo de batalla donde se tiene éxito o se fracasa. ¿Qué tipo de vida estás viviendo tú? ¿Estás viviendo una vida de fracaso o estás viviendo una vida de victoria? Ahora, es necesario que entendamos algo. El estado mental es el origen de nuestras actitudes. El estado mental es el origen de nuestras actitudes, ya que nuestros pensamientos y creencias generan esas actitudes. Repito lo que acabo de decir.
nuestro estado mental es el origen de nuestras actitudes, ya que nuestros pensamientos y creencias generan actitudes. Dos cosas: pensamientos y creencias. Dice la Escritura en Proverbios 16:3: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dos cosas: debemos encomendar al Señor nuestras obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso dependen nuestros pensamientos. Nuestras obras debemos encomendarlas a Dios, porque todo lo que lleguemos a pensar dependerá de cuánto nosotros hemos aprendido a entregar al Señor. Entonces, a Dios hay que encomendarle tanto los pensamientos como las obras. La mente es un filtro que está programado para el bien o para el mal. El sitio donde brota toda la maldad del hombre es la mente. Es la mente donde uno planifica todo lo que va a hacer, ya sea bueno o ya sea malo. Todo plan bueno, excelente, malo, malévolo, se programa en nuestra mente. Ningún hombre seduce a una mujer si primero no la seduce en sus pensamientos. Judas no entregó a Jesucristo cuando lo besó. Él ya lo había entregado en sus pensamientos, en su mente. Ya lo había visualizado. David no cayó en adulterio cuando se acostó con Betsabé. Él ya se había acostado con ella en su mente. No es en la cama donde se comete fornicación. Primero se da esto en los pensamientos. ¿Por qué? Y aquí terminamos. La mente es el vientre de donde se concibe el pecado. La mente es el vientre donde se concibe el pecado. Mi pregunta con la cual nos quedamos en este tiempo de reflexión es: ¿de qué está embarazada tu vida? ¿Está embarazada tu vida de lo que está embarazado tus pensamientos? Que esta reflexión pueda en inicio ayudarte a darte cuenta cuántas cosas son las que pueden estar gobernando en nuestras vidas y que nosotros no habíamos pensado que eran las que nos provocaban a tener ciertas actitudes porque permitíamos que los pensamientos así lo hicieran. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta reflexión de tu palabra guíe a todos nosotros, a todos los que escuchamos tu palabra, a todos los que tenemos hambre y sed de justicia, para que nos lleve a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Es el momento para que tú puedas compartir esta palabra. Seguramente hay amigos, hay amigas, hay familiares que tú sabes que necesitan. Puedes enviarlo en Facebook, puedes compartirlo tú en WhatsApp, puedes llevarlo hacia Messenger para que tus amigos o tus amigas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Primeramente Dios, mañana sí nos conectaremos a las 8 de la mañana. El Señor bendiga sus vidas. Seguimos conectados.